Muy buenas noches, caballeros ilustres, cualquier persona que reciba pues este video. Vamos a estar dando una pequeña charla correspondiente a la dinastía herodiana. La intención de esta charla es ayudar a los lectores de la Biblia a identificar a los personajes relacionados con la dinastía herodiana, por el hecho de que muchas veces encontramos pasajes bíblicos donde la, la, la narrativa, como es bastante resumida, no se sabe con exactitud de qué personaje se está hablando, al menos que haya una explicación. En algunos pasajes sucede eso, o en la lectura, en el tipo de lectura que realiza una persona específica. Hay personas que por lo regular acostumbran dar una lectura bastante resumida, superficial, sin fijarse en los detalles. No es que sea malo, depende de la ocasión. Y entonces esto se dan circunstancias de confusiones con la terminología utilizada, quienes forman parte de la narrativa y cosas como esta. Bueno, estamos cargando la presentación. Aquí tenemos la presentación. Dinastía herodiana. Pasamos entonces a ver el inicio de la dinastía herodiana con el fundador, Antípater, conocido también como Antípatro, y en algunos textos también se le llama Antipas. No es el rey Herodes Antipas, estamos hablando de Antípater, de Idumea, o Antípater el Idumeo. Los idumeos eran descendientes pues, de las personas que eran de Edom. En algunos pasajes se le llaman edomitas. Bueno, pasamos entonces a leer algo de la historia de este personaje, conocido también como Antipas, como le acabo de decir, o Antípatro I de Idumea. 43 antes de Cristo, fundador de la dinastía herodiana y padre de Herodes I o Herodes el Grande, natural de Idumea, que durante el tiempo de la Biblia hebrea era conocida como la tierra de Edom, al sureste de Judea, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Antípatro se convirtió en un poderoso funcionario bajo los últimos reyes asmoneos, que eran los descendientes de los macabeos, y posteriormente en cliente del general Pompeyo, general romano, el Grande, cuando éste conquistó Judea en el nombre de la República Romana. Cuando Julio César venció a Pompeyo, fue nombrado ministro principal de Judea con el derecho de recaudar impuestos. Estamos hablando de Antípater. Hizo finalmente a sus hijos Fasael y Herodes gobernadores de Jerusalén y Galilea respectivamente. Tras el asesinato de Julio César, Antípatro fue obligado a ponerse del lado de Casio contra Marco Antonio. Cuando Casio llegó a Siria para reunir tropas, comenzó a exigir duros tributos. Casio pidió 700 talentos a Judea, cuyo coste repartió Antípatro entre sus hijos. Un aristócrata llamado Malico fue el encargado de la recaudación. Sin embargo, este mismo personaje despreciaba a Antípatro, conocido también como Antípater, padre de Herodes el Grande, y deseaba su asesinato. Es decir, Malico
deseaba el asesinato de Antípater. Intentó en varias ocasiones asesinarlo hasta que lo consigue, cuando los coperos de Hircano le envenenan y finalmente muere Antípatro de esta manera, aproximadamente en el año 43 a.C. Bien, en el Antiguo Testamento antes se contaban en conteo regresivo las fechas. Así que vemos que en algunos estudios se menciona la palabra aproximadamente, porque como había un conteo regresivo y en el Antiguo Testamento los años eran de 360 días, con meses de 30 grados, perdón. Ok, cada mes era 30 días, que representaba 30 grados de rotación y 360 grados de traslación de la Tierra. Un movimiento perfecto de rotación y traslación calculado en días. Así se contaban los días y se contaban hacia atrás. Por eso usted va a ver desde que el año 605 y posteriormente en el año 597, que si en el año 586, usted va a ver escenarios así en el Antiguo Testamento. Otro detalle que es bueno que puedan investigar es este tema: quién era Julio César, el emperador romano, quién era Casio, quién era Marco Antonio, cuáles fueron los detalles de esa batalla, etcétera, etcétera, quién era Hircano. Investíguelo y nútrase. Vemos aquí la escultura de Herodes el Grande. Su nombre en hebreo era Ordos, pero realmente deriva del griego, que significa descendiente de héroe, vástago de un héroe. Fue rey de los judíos entre el año 37 al año 4 antes de la era común, o antes de Cristo, se le dice también. Referencia histórica bíblica la vemos en Mateo capítulo 2, del 1 al 19, y Lucas 1:5. Ya hemos conocido por muchos años tradicionalmente la época esa donde aparecen los sabios de Oriente y se presentan ante Herodes leyendo los escritos antiguos y la profecía del nacimiento de Jesucristo como rey de los judíos. Entonces Herodes el Grande da la orden para que sean asesinados los niños menores de 2 años. Por eso se le conoció como el asesino de inocentes en muchas historias extrabíblicas. Era también pues nacido en el año 73 antes de la era común, o también conocido el término antes de Cristo. Su padre Antípater, o también llamado Antipas, de origen idumeo, ya eso lo vimos. Herodes fue el segundo hijo de Antípater, que obtuvo de la unión con Cipros, la princesa nabatea. Investíguese quiénes eran los nabateos. Detalle importante: cada vez que usted escucha algo de un regionalismo o de alguien que viene de otra dinastía, investigue y nútrase. Por tanto, Herodes no era judío de nacimiento, ni tampoco era de ascendencia judía por parte de padre ni de madre. Sin embargo, al ser vencidos los idumeos por Juan Hircano en el 125 antes de la era común, le fueron impuestas la circuncisión y el judaísmo como religión, por lo que formalmente quedaron asimilados oficialmente como judíos. Es lo mismo que sucedió con los fariseos, que los fariseos eran personas que venían del paganismo, abrazaban la ley de Moisés, se circuncidaban y entonces eran conocidos como judíos fariseos. A diferencia de los judíos hebreos, que eran de nacimiento puro, padre y madre hebreos, ¿ok? Y a diferencia también de los judíos griegos, que eran de procedencia de uno de sus padres
llámese su madre o su padre, de origen extranjero. Por el impacto del imperio griego se le llamaba griego a todos los extranjeros. Si su madre era griega, o sea, extranjera, se le llamaba judío griego. Si su padre era griego, o sea, extranjero, se le llamaba judío griego. Entonces habían judíos griegos, judíos hebreos, judíos fariseos. También existían los devotos que se reunían en la sinagoga también para escuchar la palabra de Dios. El padre de Herodes el Grande adquirió una posición de gran influencia en Judea después de la conquista romana y fue designado procurador por Julio César en el año 47 antes de la era común, antes de Cristo. Entregó a su primogénito Fasael al gobierno de Jerusalén, es decir, le consiguió un cargo político también, y sus alrededores, mientras que a Herodes lo destinó prefecto militar de Galilea cuando tenía solo 25 años, quien demostró sus condiciones por el vigor con lo que suprimió el bandolerismo en dicha región. Su crueldad y ejecuciones de muerte le trajeron a juicio ante el Sanedrín de Jerusalén, librándose a duras penas de ser ejecutado. Aquí estamos en una nota, pues damos una pequeña explicación. La sigla AEC representa antes de la era común, otra forma de citar la época antes de Cristo. El gobernador romano de Siria quedó tan impresionado que lo designó prefecto militar en Seleucia después del asesinato de César y la muerte de Antípater en el 42 o 43 a.C., se le puso al lado de Casio, uno de los asesinos de César, y luego se desencadena una guerra civil en la que Marco Antonio resultó victorioso y fue a verle ganándose su amistad, posiblemente sobornándolo. Así pasó a ser tetrarca de Judea junto a su hermano Fasael, con la responsabilidad de conducir la política judía. Sin embargo, Antígono, otro término, otro nombre para averiguar, investigar, tome apuntes e investigue. El último rey de dinastía Asmonea, ya les dije anteriormente que los asmoneos eran descendientes de los macabeos. Los macabeos fueron unos luchadores que participaron en la purificación del templo luego de la abominación desoladora ejecutada por Antíoco IV o Epifanes. De ahí nace entonces la fiesta de la purificación del templo, la celebración, pues tienen los judíos de la purificación del templo, los asmoneos o descendientes de los macabeos, aliados con los partos. Investíguese quién eran los partos. Luchó contra ellos. Fasael, caído en manos de los partos, prefirió quitarse la vida en lugar de que ellos lo mataran. Herodes había huido a Roma y, recabando la ayuda de Marco Antonio, consiguió la reconquista de Jerusalén y llegó a tener el título de rey de los judíos en el 37 antes de la era común. Bien, en el 31 antes de la era común, luego la relación de Herodes se vio precaria con Antonio debido, ¿verdad?, a la participación de Cleopatra, quien esperaba reunir el reino de Judea y Seleucia bajo el dominio de Ptolemaico. Este peligro desencadenó la batalla de Accio, cuando Octavio confirmó a Herodes en el reino. Detalle importante, en el año 3 a.C., el emperador Augusto dividió la región de
la Siria romana entre los sucesores de Herodes el Grande. Herodes Arquelao fue nombrado etnarca de Judea y Samaria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea, y Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de Batanea, Gulanítide, Traconítide y Auranítide. Aquí vamos a hacer un énfasis en este último detalle que mencionamos, Herodes Filipo. Hay que tener en cuenta algo. Habían dos Filipos. Aquí hemos puesto Herodes Filipo, sin embargo hay que diferenciar. Más adelante vamos a ver este detalle, ¿ok? Para que no se haya visto esto como un error cuando pusimos aquí Herodes Filipo, porque si hablamos de Herodes Filipo, tetrarca de estas regiones, Batanea, Gaulanítide, Traconítide, Auranítide, no estamos hablando de Herodes Filipo, el que no fue rey, sino del que fue rey, ¿ok? Porque hubieron dos, uno fue rey, el otro no fue rey. Aquí vemos una pequeña ilustración, pues, de los idumeos, habitantes de Edom. Ya esta parte lo vimos en un comentario breve. Edom o Idumea era de la región del Levante Mediterráneo, ubicada al sur de Judea y el Mar Muerto, habitada tradicionalmente por el pueblo semita de los edomitas o idumeos, ¿ok? Los armoneos, descendientes de los macabeos, sucesores directos de los macabeos, ya lo dijimos, lograron establecer un poderoso reino en lo que hoy es Israel. La palabra armoneo viene del griego asmoneus, que se traduce como descendiente de Asmón, antepasado de los macabeos, sacerdote del grupo de Joarib. Una pequeña gráfica de árbol genealógico importante. Aquí vemos que Antípater, padre de Fasael, Salomé, Herodes el Grande, Feroras, José. Vemos aquí la línea que representa una relación. Herodes el Grande con Mariamne o Mariamne I o Mariamne I. Con esta persona, él tuvo a Alejandro y Aristóbulo. Aristóbulo fue el padre de Agripa I y Agripa I fue el padre de Agripa II. Es decir, a través de Mariamne nace Alejandro y Aristóbulo, que fueron asesinados. También otro hijo que en este caso no colocamos el nombre, pero en otro escrito sí aparece el nombre de un tercer hijo de Herodes el Grande que fue asesinado. Se dice que Herodes el Grande ordenó la muerte de Alejandro, de Aristóbulo y su otro hijo. Pero ya este tenía a Agripa I y Agripa I tuvo a Agripa II en su matrimonio respectivamente. Entonces, Agripa viene siendo nieto de Herodes el Grande y Agripa II bisnieto. Este Agripa II fue el de la historia del apóstol San Pablo y este Agripa I, pues lo vemos también en la historia. Fue el que sucedió al reino de Filipo cuando el gobierno romano en el año aproximado del año 37 después de Cristo le hace entrega a Agripa de lo que vendría siendo el territorio gobernado por Filipo. Vemos acá abajo, más adelante vamos a ver más aclaraciones sobre esto. Se casa Herodes el Grande también con Doris y tiene a otro hijo al que le llama Antípater. Entonces se casa con Maltase también. Herodes el Grande con Maltase tiene a Arquelao y Antipas, el tetrarca. Se casa con Mariamne II y tiene a Herodes Filipo
perdón, Herodes Filipo, que no fue rey, este se casó con Herodías y tuvieron a Salomé. Se casa Herodes el Grande también con Cleopatra y tiene a Filipo, el mencionado en Lucas capítulo 3. Este fue el rey Filipo o Felipe. También se le llama Herodes Felipe o Herodes Felipe II. A Herodes Felipe, el primero, se le llama también Herodes Filipo Boeto o Herodes Boeto, porque María era hija de un personaje llamado Boeto. Entonces se le llama Herodes Filipo Boeto, que no fue rey, y Herodes Filipo II o Filipo, que fue rey tetrarca. Ok, vamos a seguir. Bueno, aquí este detalle ya lo vimos, pero aquí hay unos detalles un poquito más avanzados de algo que no leímos. Herodes el Grande tenía 10 años cuando el general Pompeyo Romano oprimió Jerusalén. Cuando tenía 16 años se hizo amigo de Marco Antonio, el cual había venido a Palestina a realizar levantamiento de los armoneos. Una década más tarde, el padre de Herodes, Antípater, ayudó a Julio César a conquistar Egipto y a cambio fue puesto procurador de Palestina. Herodes tenía 26 años, fue puesto gobernador de Galilea. Antípater puso a Fasael, el hermano mayor de Herodes, sobre Jerusalén. 5 años más tarde, Marco Antonio designó a Herodes como rey regional o tetrarca. Sin embargo, 2 años después, en el 40 a.C., Herodes fue expulsado de su territorio por las tropas espartas apoyadas por el príncipe armoneo Antígono. El hermano mayor de Herodes, Fasael, fue capturado y se quitó la vida. Herodes se puso a salvo, a él y a su familia, en la fortaleza de Masada y después hizo un viaje desesperado a Roma. Tras su llegada, Marco Antonio y Octavio le nombraron rey de los judíos. En 3 años, Herodes se había impuesto sobre sus rivales Armoneo y tomó posesión de Jerusalén a la edad de 36 años. A su muerte, aproximadamente en el año 4 a.C., se reparte el reino entre sus hijos. Arquelao recibe Judea y Samaria, Antipas, Galilea y Perea, Filipo o Herodes Filipo II o Filipo o Felipe, el que fue rey, recibe Golán, entre otras regiones que mencionaremos más adelante. En el año 6, los romanos deponen a Arquelao y sus territorios son gobernados directamente por un procurador romano que residía en Cesarea. Los romanos, cuando es depuesto Arquelao, consideran viable y más conveniente designar o asignar procuradores de Roma directamente para que se encargaran del territorio del reinado o el territorio más importante. Gobernadores, como en el caso de Poncio Pilato, que fue gobernador contemporáneo con Herodes Antipas para la época de la crucifixión de Jesucristo. Unos últimos detalles de Herodes el Grande. Estableció vínculos con Mariame, nieta del sumo sacerdote Hircano II, de la familia de los Armoneos, quienes estaban resentidos con él debido a que él los desplazó del trono. Las sospechas de Herodes lo llevaron a librarse de los Armoneos, uno por uno, incluyendo finalmente a su esposa Mariame. En el 29 antes de la era común, implantó la paz en el reino e impulsó la política del emperador mediante la construcción de extravagantes edificios dentro y fuera de Israel. En su propio país reedificó Samaria y la rebautizó como Sebaste, en honor al emperador Sebastos, en griego Augustus. Reedificó la torre de Estratón, la proveyó de un puerto artificial y la denominó Cesarea,
también en honor al César, quien por su parte expandió su reino. En Jerusalén edificó su propio palacio en el muro occidental. Ya había reedificado la fortaleza de Antonia, llamada así por Antonio, al no del templo. Pero la mayor de sus obras arquitectónicas fue la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, comenzada en el 19 a.C., antes de la era común. Sin embargo, nada de lo que éste pudiese hacer, ni siquiera su ni siquiera siendo prodigio, perdonen, con la reconstrucción de este templo logró ganarse la simpatía de los judíos. Su ascendencia edomita no fue olvidada nunca, pues el que fuera judío por la religión, y reedificar el templo de Dios de Israel no le impidió levantar templos a deidades paganas en otros lugares. Y sobre todo no le perdonaron el exterminio de la familia de los asmoneos. Bien, hubo planes reales o inventados contra la vida del mismo Herodes y acusado por manías persecutivas nacidas en su carácter celoso, desconfiado y esquizofrénico. Bueno, este detalle pues es interesante porque vemos que Herodes el Grande, según se ve en la historia, tenía problemas de carácter, era muy paranoico y por nada mandaba matar a las personas. Era un tirano realmente. Pero además de hacer cosas malas, era muy bueno en la arquitectura y en las batallas. Por sus batallas en donde fue astuto, en participaciones diversas, y por su arquitectura, entonces se le denomina Herodes el Grande. ¿Ok? Antípater no sacó provecho de las muertes ya mencionadas, porque 3 años más tarde él fue víctima de las sospechas de Herodes, quien lo ejecutó 5 días antes de su propia muerte en el año 4 antes de la era común. Augusto ridiculizó a Herodes diciendo: más valdría cerdo de Herodes que su propio hijo. La tendencia de Herodes de sospechar se observaba claramente en el relato de Mateo 2, del 16 al 17, por la matanza de los niños menores de 2 años. Su ira celosa le llevó a la matanza de estos pequeños de Belén y sus alrededores, y aún dicha historia no aparece en ninguna otra parte. Sabiendo que su muerte sería ocasión de gran gozo, ordenó que se encerrara en el hipódromo a principales judíos para que se les diera muerte en el momento preciso de su muerte, a fin de asegurar al menos en apariencia un duelo honorable durante sus funerales. Esta monstruosa orden nunca se cumplió y la fortaleza de Herodium fue el lugar escogido para su sepultura. En su testamento legó su reino a sus 3 hijos, Judea, Samaria, a Arquelao, Galilea y Perea, Antipas, y los territorios de Itudea y Traconite a Felipe. Bien, aquí vemos un cuadro en donde se establece pues algo de la curiosidad o algo de las curiosidades que tenemos pues con el tema de la vida de Herodes el Grande. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 matrimonios tuvo. En su matrimonio con Doris tuvo a Antípatro, ¿ok? Ejecutado en el año 4 a.C. Mariama I, hija del amoneo Alejandro, ejecutada en el 29 a.C. por el mismo Herodes. Alejandro
nacido de este matrimonio de Herodes el Grande con Mariana I, Alejandro, Aristóbulo, Salamcio y Cipros, su hija. Mueren estos dos personajes, Alejandro y Aristóbulo, en el 7 a.C., Antípatro en el año 4. Estos tres hijos fueron muertos por instrucciones de Herodes o participación de Herodes. Pueden ustedes investigar esto. Mariana II, hija del sumo sacerdote Simón ben Boetus. Esta es la madre de Herodes Filipo I, conocido también como Herodes Filipo Boetos o Herodes Boetos. Este fue el que se casó con Herodías y tuvieron a la joven Salomé, que fue la que, instruida por su madre Herodías, solicitó la muerte de Juan el Bautista, que le pusieran la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Esto no se lo solicitaron a Herodes Filipo, sino a su hermano Herodes Antipas. Maltase, otra de las esposas de Herodes con la que él tuvo a Herodes Arquelao y a Antipas el tetrarca y a su hija Olimpia. Antipas se casó con Herodías luego de que ésta se divorciase de Filipo I y se casara con él. Surge entonces la historia de Juan el Bautista, que denuncia este incidente como un adulterio, diciendo que era ilícito que éste tuviese a la mujer de su hermano. Se están refiriendo a Antipas versus Filipo I, hijo de Mariana. Antipas, hijo de Maltase. Antipas se deshace de su matrimonio. Él tenía una esposa, más adelante lo vamos a ver. Esto le ocasiona un problema posteriormente, tiempo después, haber desechado a esa mujer por Herodías. ¿Ok? Bien. Cleopatra de Jerusalén, que no es la reina de Egipto muy conocida y de una historia de unos años antes. Esta no es Cleopatra, la reina de Egipto. Cleopatra de Jerusalén. Se casa con Herodes el Grande y tienen a Herodes Filipo II, en la Biblia conocido como Felipe o Filipo. No necesariamente se le llama Herodes. Los historiadores y los escritores le llaman Herodes Filipo II para darle una ilustración diferenciando a los dos. Herodes Filipo I, hijo de Mariana II, y Herodes Filipo II, hijo de Cleopatra de Jerusalén. Palas, otra mujer de Herodes, con la que tuvo a Fasael. Phaedra, con la que tuvo a Roxana. Elfis tuvo a Salomé, y con estas dos otras esposas que eran parte de su familia, pues no tenemos más información. Herodes Arquelao, del año 4 al año 6 a.C., reinó en Judea e Idumea por 2 años, según Mateo 2:22, cuando ya José y María se habían desplazado a Egipto y quisieron volver, pero se enteraron que estaba Arquelao reinando en lugar de su padre, que ya había muerto Herodes el Grande. Arquelao empieza su gobierno teniendo actitudes tiranas como las del padre, pero no se veían proyectos o proyecciones a beneficiar a la población, así que se rebelan los judíos contra su reinado, mueren 3.000 judíos y se forma una delegación entre samaritanos y judíos que se desplazan a Roma, y Arquelao entonces es deportado a otro país. Vamos a leer algunos detalles. Arquelao se traduce como gobernante o príncipe del pueblo. Reinó luego de la muerte de su padre entre el 4 y el 6 antes de la era común, entre el año 4 antes de la era común al año 6 en la era común. Esto quiere decir
que este personaje fue nombrado en el año 4 antes de Cristo. Aproximadamente en el año 6 después de Cristo, aproximadamente ya no reinaba, fue desplazado. Fue el hijo mayor de Herodes el Grande y Maltase gobernó a Judea con mano dura, heredando las imperfecciones de su padre, pero no así sus habilidades. Tengan en cuenta que estas fechas mencionadas aquí son aproximadas, no necesariamente son exactas y no te están dando una precisión exacta por la diferencia entre el tipo de calendario del Antiguo Testamento o antes de la era común y después de la era común. Aquí hay un lapso de tiempo que no es preciso porque se dice que él duró 2 años de reinado nada más. El pueblo judío se rebeló en su contra y en la violencia murieron 3.000 judíos. Hasta se logró una reunión entre judíos y samaritanos en contra de Arquelao, la cual se envió una delegación a Roma para atestiguar en su contra. Esto tuvo éxito y Arquelao fue desterrado a Viena. El emperador decidió enviar gobernadores romanos, tales como Poncio Pilato, para administrar las provincias que habían estado bajo la autoridad de Arquelao. ¿Ok? Entonces Roma se encarga de estos lugares que gobernaba Arquelao y mantiene esa sucesión de gobernadores hasta cuando vemos a Poncio Pilato más adelante contemporáneo con Antipas. En la época que Arquelao fue rey, Jesucristo estaba recién nacido. En la época que Poncio Pilato era gobernador, ya Jesucristo estaba finalizando su ministerio. Herodes tetrarca o Antipas reinó del año 4 antes de la era común al 39 en la era común. Reinó en Galilea aproximadamente 40 años. No hay precisión por el tipo de mecanismo de la fecha del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14 del 1 al 6, Marcos 6, 14 al 22, Marcos 8, 15, Lucas 3, 1, Lucas 8, 3, Lucas 9, 7 al 9, Lucas 13, 31, Lucas 23 del 6 al 15 y Hechos capítulo 4, como vemos aquí, son todos estos pasajes donde se menciona a Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. Fue el más mencionado, según vemos en la investigación que hicimos, fue el más mencionado en la Biblia. Bien, fue el hijo menor de Herodes el Grande y de Maltase. Herodes el Grande con Maltase, esposa samaritana de Herodes. Así era medio samaritano y no corría por sus venas ni una gota de la sangre judía pura. Se llamaba Herodes o Antipas, hermano por parte de madre de Arquelao y menor que él. Fue criado en Roma al mismo tiempo que Arquelao y su medio hermano Felipe. Un testamento de su padre le delegó por herencia su reino, pero finalmente su padre cambió las disposiciones. Arquelao recibió el trono de Herodes Antipas. Arquelao recibió el trono y Herodes Antipas solamente recibió la tetrarquía de Galilea y Perea. Era el más capaz de Herodes y un gran arquitecto como su padre. Erigió la muralla en torno a Séforis, haciendo de ella su capital. Fortificó asimismo la ciudad de Bet-Arán en Perea, construyendo el palacio dándole el nombre de Julia Livia en honor a la esposa de Augusto César. Antipas construyó también la ciudad de Tiberias en el lago de Galilea en el 22 en la era común o 22 después de Cristo y le dio su nombre en honor al emperador Tiberio. Contrajo matrimonio con una hija de Aretas IV, rey de los árabes nabateos, cuya capital era Petra, y más tarde, residiendo en Roma, en casa de su hermano
Felipe, refiriéndonos a Felipe I o Herodes Filipo I, cedió a una pasión incontrolable hacia su cuñada Herodías, con la que luego se casó repudiando a su legítima esposa, que ya vimos que era hija de Aretas, un rey árabe. Así vemos en los evangelios sinópticos, Juan el Bautista fue decapitado porque denunció su segundo matrimonio como ilegal, y ya sabemos la historia. Hago la salvedad, estamos hablando de Herodes Antipas, ¿ok? Se había casado con la hija de Aretas IV, rey de los árabes, ¿ok? Entonces él desecha a esta mujer y se casa con su cuñada Herodías, la mujer de Herodes Filipo I, ¿ok? Muy bien. Herodías fue la instigadora del asesinato de Juan el Bautista. Por esta causa, Mateo 14 del 1 al 12, pero Josefo, o sea, el escritor Flavio Josefo, que se le llama quinto evangelista, afirma que Antipas temía que la gran multitud que seguía a el Bautista pudiera transformarse en una revuelta contra él. Herodías vino a ser su genio maligno e hizo de él su juguete. Detalle importante: Aretas, el rey Aretas IV, rey árabe, indignado por el insulto hecho contra su hija cuando la repudiaron, aprovechó esta oportunidad y pocos años después le declaró la guerra a Herodes Antipas, en el 36 de la era común. Las fuerzas de Antipas sufrieron una seria derrota y Flavio Josefo dice que el pueblo consideraba que era la derrota por retribución divina por la muerte de Juan el Bautista, en inglés John the Baptist. En inglés de barrio se le diría John the Baptist. La envidia creció hasta en su propio hermano Agripa, que había obtenido la corona real de Judea, en tanto que su hermano no era más que un tetrarca. Persuadió entonces a Herodes para que acudiera a Roma para reivindicar la corona. Entonces Agripa escribió al emperador Calígula, también conocido como Cayo, acusando a Antipas de haber concretado una alianza conspirativa contra los partos, por lo que fue depuesto de su tetrarquía y exiliado a Lyon, en las Galias, en el año 39 de la era común, y Herodías lo siguió. Según Flavio Josefo, murió finalmente en España. Aquí finaliza la historia de Antipas. Herodes Filipo o Felipe II o Herodes Filipo II, mencionado en Lucas 3:1. Ok. Aquí vamos a hacer esta observación. Herodes Filipo II, año 4 a.C. hasta el 34 después de Cristo. Fue un tetrarca judío, hijo de Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén. Fue el tercero de los herederos de Herodes el Grande. Según el historiador Flavio Josefo, fue un gobernante muy justo, a diferencia de sus hermanos. Gobernó como tetrarca en los territorios de Itudea Traconítida, situado en el norte del lago de Galilea, que puso la capital de Betsaida. Además, se le atribuyen los territorios de Gaulanitie y Panías, una región de gran expansión, gran extensión, pero pobre en recursos y habitada por una población mezclada por árabes, griegos y sirios, con los de Escitópolis como capital. Se casó con Salomé, hija de su hermano Herodes Filipo I y Herodías. Ok, Herodes Filipo I tuvo
con Herodías a Salomé, antes de que Herodías se casara con Antipas. ¿Ok? Entonces, en el baile que hizo Salomé frente a Herodes Antipas, con mucho agrado le dice, te prometo que te doy lo que me pidas. Y su madre le dice a Salomé, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Efectivamente, ella hace esta solicitud y Herodes Antipas, entristecido, tiene que cumplir con la promesa y manda a matar entonces a Juan el Bautista. Esta mujer malvada, Herodías. Esa muchacha se casa entonces con Herodes Filipo II. Bien, el resultado fue una época de paz y prosperidad en el reinado de Herodes Filipo II, 37 años de su reinado totalmente nuevo para el pueblo, y al igual que los otros Herodes, no era judío en sus gustos, usando imágenes de sus monedas, edificando santuarios a las divinidades griegas. Hizo su capital en Panías, donde se casó solo una vez con Salomé, hija de Herodías. A su muerte, sus territorios fueron incluidos en la provincia de Siria, y el emperador romano Cayo, Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula, le hacen entrega de estos territorios a Agripa I o Agripa I en el año 37 después de Cristo. Bien, ya esta parte que vemos aquí la hemos ya hablado. En algunos escritos es llamado Herodes Filipo II, diferenciándolo de su hermano Herodes Filipo I, que era el primer esposo de Herodías y padre de Salomé, la que fuese entonces su esposa. Herodes Filipo I no reinó. El que estaba casado primero con Herodías no reinó, sino Herodes Filipo II, también llamado como Filipo o Felipe. Reinó en Itudea y Traconítida, o Tracónite, llamado el tetrarca de Iturea, hijo de Herodes el Grande, con una judía de nombre Cleopatra. Fue el único hijo de Herodes registrado por Josefo como un hombre decente, honrado y justo. ¿Ok? Bien. Aquí vemos que este Herodes Filipo II se casa con Salomé, que era su sobrina, hija de Herodías y Herodes Filipo I. Mantuvo paz durante su reino y sus territorios le fueron entregados posteriormente por Calígula a Herodes Agripa. Detalle importante: Herodes Filipo I o Herodes Filipo Boeto, hijo de Herodes el Grande y Mariana II, hija del gran sacerdote Simón ben Boetus. Por eso a Herodes Filipo I, el que se casó con Herodías, se le conoce también como Herodes Filipo Boeto, por su abuelo materno. ¿Ok? Este fue marido de Herodías antes de que ésta se divorciase de él y se casara ilegalmente, según la ley judía, con su hermano Herodes, el tetrarca Antipas. Bien, aquí hacemos un paréntesis para hablar de un personaje, Lisanias, no necesariamente hijo de Herodes. No se habla mucho de sus antecesores y descendientes, no se habla mucho de él. Aproximadamente, se le menciona aproximadamente una época entre el 29 y el 28 después de Cristo, cuando este era rey tetrarca, o sea, Lisanias era tetrarca de Albinia o Abilinia en el año 15 de Tiberio, aproximadamente en el 29 o 28 después de Cristo. Según Lucas 3:1, ciertos sectores de la crítica han pretendido que se trataba de Lisanias, hijo de Ptolomeo, que reinó en Calcis, en Coelosiria, en el año 40 al 34 a.C. Él habría dado su nombre a esta tetrarquía, y Lucas, al citarlo, habría cometido un error cronológico. Pero la realidad es otra. Lisanias, que gobernó Calcis, jamás se tuvo como tetrarca, y Albinia no formaba parte de sus estados.
En cambio, el descubrimiento de una inscripción ha confirmado bajo el reinado de Tiberio la región de alrededor de Avila estaba verdaderamente gobernada por un tetrarca llamado Lisanias, lo que corrobora la veracidad de la afirmación hecha por el evangelista Lucas. En el año 37 después de Cristo, Calígula confirió a Herodes Agripa, o Agripa I, el gobierno de la tetrarquía de Herodes Felipe II y le añadió la tetrarquía de Lisanias. La capital de este distrito era Ávila, a unos 29 kilómetros al noroeste de Damasco. Otra fuente, Lisania, gobernante del distrito o tetrarca de Abilene, cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, en 29 de la era común, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Repetimos, Lucas 3:1. Esta tetrarquía romana tenía su capital en Ávila, cerca de Damasco. ¿Ok? En el Corpus Inscriptionum Graecorum, volumen 3, número 4521, se encuentra esta historia. No obstante, Josefo menciona a un Lisania ejecutado alrededor del 34 a.C. por Marco Antonio a instigación de Cleopatra, la reina de Egipto. Hay quienes suponen que la referencia de Lucas es inexacta, pero Lucas no se equivocó, pues este Lisanias no era el mismo mencionado por Josefo. Había un Lisanias, hijo de Ptolomeo, y este Lisanias, que era tetrarca, años después, en Abilinia. ¿Ok? No era el mismo Lisanias. Si usted escucha que hay un Lisanias mencionado por Flavio Josefo, que era de la época del antiguo, antes de Cristo, pues, en el año 34 asesinado, este hijo de Ptolomeo, que reinó en Calcis, ese Lisanias era otro. Y este Lisanias, que era tetrarca, según Lucas 3:1, es otro. Son dos Lisanias. Mire, si usted busca en Wikipedia, en la enciclopedia Wikipedia que desplazó en carta, usted va a ver, mire, en Wikipedia, usted busca Lisania y sale aquí que fue un tetrarca gobernante de Abilene cuando Juan el Bautista empezó su predicación hacia el año 26, de acuerdo con el Evangelio de Lucas 3:1. Eso es correcto. Pero mire, aquí la referencia dice que la información personal, fallecimiento en el año 33 a.C. y su padre era Ptolomeo de Calcis. Esto es un error, porque este personaje Lisanias de aquí y este Lisanias que se menciona aquí son dos diferentes. Lisanias, hijo de Ptolomeo, siendo rey de Calcis, murió en el 33 a.C. No concuerda cronológicamente esa fecha porque este hombre muere antes de Cristo. ¿Ok? Jesucristo no había nacido cuando este hombre muere. Y en el texto de Lucas 3:1 se menciona a Lisanias como tetrarca en Abilinia cuando Juan el Bautista ya estaba predicando. Juan el Bautista y Jesucristo eran exactamente contemporáneos en la misma época. Se llevaban unos meses de diferencia. Así que esto es un error que cometió aquí la persona que editó en Wikipedia. Con mucho respeto, hay una corrección que hacer ahí. Ya estamos finalizando. Vemos a Agripa I, del 34 al 44 de la era común. En el Nuevo Testamento se le denomina como el rey Herodes, en Hechos 12:1. Aunque fue rey, el historiador Flavio Josefo lo llama simplemente Agripa para distinguirlo de Agripa II, ante quien compadeció el apóstol San Pablo. Agripa I o Agripa I era hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande y Mariamne, nieta de Hircano II. Después de la ejecución de su padre, en el 7 antes de la era común, fue criado
en Roma por Druso, hijo de Tiberio, y con Claudio, en íntima asociación con la familia imperial. La muerte de Druso y la falta de dinero le hicieron volver a Judea para el año 23 de la era común, residiendo en la casa de su tío Antipas en Tiberias, gracias a su hermana Herodías. Pero se peleó con Antipas, y en el 37 de la era común volvió a Roma a fin de acusar a Herodes Antipas. Después de haber presentado esta acusación, se quedó en la capital del imperio frecuentando las personas que más tarde podrían serle de gran utilidad. Se ganó los favores de altas personalidades como Cayo, hijo de Germánico, quien sería el futuro Calígula. Tiberio lo hizo encadenar porque ofendió al emperador, y 6 meses después Tiberio murió, y Cayo, o Calígula, lo liberó y le otorgó 2 tetrarquías, en la que se había gobernado su tío Felipe, y la de Lisanias. Vuelvo y repito, aquí este Felipe que se menciona es Herodes Filipo II, que sí reinó, y Lisanias, ¿ok? Los 2 territorios de Felipe y Lisanias que salen en Lucas 3, fueron otorgados a Agripa I o Agripa I. Posteriormente, el emperador, habiendo desterrado a Herodes Antipas, añadió su tetrarquía de Galilea y Perea al reino de Agripa. En otras palabras, este Agripa I quedó reinando sobre los territorios de Herodes Filipo II, que ya no estaba, Lisanias, que ya no estaba, y Herodes Antipas, que había sido enviado a otro lugar. ¿Ok? Este vivió en Roma un tiempo y convenció al emperador en levantar una estatua en el templo de Jerusalén. Después del asesinato de Calígula, mientras Agripa se encontraba en Roma, medió entre el Senado y el nuevo emperador Claudio, a quien consiguió convencer para que asumiera la dirección del imperio en el año 41. Agripa II, del 50 al 92 después de Cristo, último rey de la dinastía herodiana, señores. Hijo de Agripa I o Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande. En el año 50 después de Cristo, con 22 años de edad, recibió el título real de mano del emperador Claudio, y le fue dada la región de su tío abuelo Felipe, con Cesarea de Filipo como capital. Más tarde él le cambió el nombre a la ciudad y le llamó Neronías para halagar al nuevo emperador romano Nerón. Cuando falleció Claudio en el 54, el nuevo emperador Nerón dio a Agripa más regiones para administrar, entre ellas también la capital de Tiberíades de Antipas. También, después del comienzo de la Revolución Judía Romana contra Roma en el 66, Agripa II o Agripa II intentó evitar una guerra entre Roma y los judíos por intermediaciones, y los romanos lo premiaron por ser leal a través de una ampliación de su territorio de dominio. Entre los años 48 al 66, Agripa tuvo el privilegio de nombrar los sumos sacerdotes judíos. Agripa II es mencionado en el Nuevo Testamento junto a su hermana Berenice en conexión con Pablo y el procurador Festo. Hechos 25 del 13 al 26 y 32. Discurso de defensa de Pablo frente a Festo, Agripa, Berenice y los tribunos y principales de la ciudad de Cesarea. Es uno de los discursos más notables de Pablo. En las palabras introductorias a su defensa, Pablo elogia a Agripa como un excelente conocedor de todas las tradiciones y controversias que existen entre los judíos, y se dice feliz de poder defenderse ante él. Y las últimas frases son verdaderamente asombrosas. Hechos 26 del 25 al 29. Finalmente, Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Luego Agripa
mismo le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿De dónde tenía Pablo esta convicción firme de que Agripa creía en los profetas? Hechos 13:1. Menciona a Manaén, quien se había criado juntamente con Herodes el tetrarca. Eso se refiere al padre de Agripa II. ¿Será que de este Manaén habría recibido Pablo informaciones sobre familia de Agripa y sobre su respectiva fe judía? Agripa II o Agripa II probablemente era el más noble de toda la dinastía de Herodes. Cuando el procurador Festo falleció después de 2 años en el oficio, el sumo sacerdote Anás aprovechó la oportunidad y persiguió a los cristianos en Jerusalén, mató a Santiago, el hermano del Señor, y a algunos de los miembros de la iglesia. Cuando Agripa fue informado de eso, inmediatamente destituyó a Anás de su cargo. Agripa II en el Nuevo Testamento siempre es llamado rey Agripa y nunca solamente Herodes como sus predecesores. Él gobernó del 50 hasta su muerte aproximadamente en el 92 después de Cristo. Bien, señores, esta fue una presentación de la dinastía herodiana con la intención de ilustrar o crear un interés por investigar más detalles, porque si tú buscas en internet detalles acerca de estos personajes, los Herodes, en algunas ocasiones van a encontrar detalles precisos y otros detalles no tan precisos, en donde se pueden dar confusiones al momento de la lectura bíblica. La intención de esta presentación es de que todos ustedes puedan llenarse pues, de ilustración cuando van a leer la Biblia, más en el Nuevo Testamento, que se ve en esta historia de estos reyes Herodes, ustedes puedan identificarles y saber quiénes eran. Hay una diferencia abismal de años en muchos de los casos. Por ejemplo, cuando Arquelao era rey, Jesucristo era un niño recién nacido, y cuando estaba reinando Antipas, ya Jesucristo estaba finalizando su ministerio a sus 33 años. Poncio Pilato era contemporáneo con Antipas para ese momento. También el caso pues ya de Agripa, que ya no estaban estos reyes tetrarcas anteriores, y le asignan estos territorios a él. El paso de los años con los gobernadores, los emperadores romanos, yo les sugiero que hagan una tabla en donde aparezcan los reyes de la dinastía herodiana, sus esposas, sus hijos, quienes eran los gobernadores, romanos contemporáneos, empezando desde que desterraron a Arquelao. En adelante habían gobernadores en ese territorio que había reinado Antípater y Herodes el Grande había sido rey. Herodes Arquelao entonces gobernó solamente por un periodo corto, fue desterrado a Viena. A partir de ahí habían gobernadores en ese territorio. Investíguese quiénes eran en sucesión, es decir, quiénes eran uno tras otro hasta Poncio Pilato, y los que fueron subsecuentes, quiénes eran los emperadores gobernantes. Hágase una tabla para que tenga usted una referencia cuando va a hacer su lectura y no hayan equivocaciones, no existan equivocaciones al momento de hacer una charla. Bueno, señores, se despide su hermano y amigo Anthony Small, con el deseo pues, de compartir con ustedes. Esperamos que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias por estar aquí, gracias por apreciar esta grabación. Cuídense mucho y acuérdense de estudiar,
Hacer investigaciones no es algo de un día, eso se toma a veces varios días, a veces semanas, dependiendo de su capacidad de estudio, dependiendo de su tiempo y dependiendo de cómo usted le llame la atención o le interese un tema. Cuídese mucho, nos vemos en una próxima grabación, en otro próximo estudio.